relación con la ciencia ficción. Específicamente yo comencé a leerlo a Lebrero alrededor del año 2007, 2008, en lo que fueron ese maravilloso producto de la cultura argentina, que son las revistas de ciencia ficción argentinas de la década del 80, que las editaba Marcial Souto, un gran editor que fue el que editó gran parte de la obra de Mario Lebrero cuando, bueno, era un escritor ignoto, ¿no? que estaba luchando un poco por escribir y hacer de eso un oficio. Él comenzó a publicar en las revistas de ciencia ficción, que yo las traje. Curiosamente no traje el libro en donde yo edité, pero traje las revistas. Fíjense el amor que uno tiene por estos objetos. No sé si los querés mostrar, Elena. Traje El Péndulo 6, que es donde se publica la primera novela, la única novela completa que se publica en las revistas de ciencia ficción es la de Lebrero, que es El Lugar, que es parte de la trilogía Involuntaria. Aparece con una pequeña entrevista de Elvio Gandolfo, que es rosarino y bueno, muy amigo de él, que vive, ¿no?, en Montevideo. Y después El Péndulo 15, que es donde se publica también otro texto de él, la novela geométrica, y también aparece una entrevista muy interesante que le hace Cristina Ciscar, en donde Lebrero incursiona un poco sobre su opinión sobre los géneros literarios en relación a lo que hacía con su propia literatura, ¿no? Porque una de las cuestiones, ¿no?, que se plantea sobre Lebrero es esta relación con el fantástico, esta relación con Kafka. Se habla de un Kafka latinoamericano, que es algo bastante acertado, ¿no? Hay como una sensibilidad ahí, digamos, con lo laberíntico, sobre todo en la trilogía Involuntaria, pero él negaba rotundamente, ¿no?, que él escribiera fantástico y que escribiera ciencia ficción. Él decía, la ciencia ficción es un producto de mercado, no tenía demasiado interés. Sí, había menciones muy claras a Philip Dick, pero él decía que Philip Dick era un realista, ¿no?, y que él mismo era un realista. Y eso llama poderosamente la atención, porque él en la entrevista dice, yo hago un realismo profundo, un realismo oculto. Y a mí esa idea nunca me cerró, no porque pensara que Lebrero no hacía realismo. Yo creo que sí, efectivamente, pero creo que dentro de ese realismo hay todo un interés por la ciencia que es inherente, ¿no?, y que se rastrea muy bien en ciertos puntos de su obra, ¿no?, y en donde se une este realismo profundo que él quiere hacer con justamente con este interés por la ciencia. De esta misma etapa, en la que él publica estas primeras obras en El Péndulo, en Minotauro Segunda Época, o sea, en las revistas de ciencia ficción argentinas, data este otro texto que yo también traje la primera edición, que la pude conseguir por suerte, que es el Manual de Parapsicología. Sí, lo tengo hace años, que es de Ediciones del Péndulo también. Es justamente un manual de parapsicología, no, a priori uno lo lee y no es un texto literario, por lo menos no en un sentido clásico o estricto, sino que justamente se plantea como un texto de divulgación científica sobre la parapsicología. Y eso, como decía, es muy engañoso, porque cuando uno comienza a recorrer la obra de Lebrero, la parapsicología, el interés por la parapsicología es central. Y ese realismo oculto que él plantea o que él quiere construir tiene mucho que ver con esta parapsicología. Justamente, este sondeo de la realidad oculta aparece con el sondeo del inconsciente y en ese momento aparecen los fenómenos paranormales. Este realismo oculto está hecho de todo ese material, ¿no?, en lo que se conoció como la trilogía luminosa. Es un universo que está muy teñido por eso y en el cual la literatura se utiliza como una forma de sondeo de esta realidad oculta y en la cual aparecen los fenómenos paranormales. Él en El discurso vacío dice, por ejemplo, yo traté de explorar todo lo que pude, mi inconsciente, a través de la literatura, y entonces la literatura es tanto herramienta para buscar o sondear en ese inconsciente como producto
de ese sondeo en el inconsciente. La literatura viene a ser como una especie de mancia, que es un concepto que aparece en el manual de parapsicología, es decir, una forma o un ejercicio que sirve para invocar todo ese universo metafísico que él busca traer, ¿no? No olvidemos que, como comentaba Diego antes, en la novela Luminosa las palomas o los pájaros aparecen muertos, quiere decir que el espíritu no está presente. Bueno, él trata de invocarlo a través de la literatura, usándola como una mancia para atraer todo este universo. Y al mismo tiempo, esa experiencia en la cual él amplifica su percepción y trae todo este universo metafísico, lo debilita en su yo de la vida diaria, que es otro proceso que explica en el manual de parapsicología. Y de ahí justamente los cuentos cansados, ¿no? El tema del cansancio en la obra del Lebrero es recurrente, es constante, ese esfuerzo por hacer cosas mínimas. Tiene que ver justamente con que esa exploración de ese universo metafísico debilita ese yo de la vida diaria, de la producción, que bueno, que es el que le reclama la vida diaria en tanto, bueno, garantizar una subsistencia, ¿no? Hace muy poco se publicó un libro en 2015 que lo publicó Osvaldo Aguirre, que es muy interesante, que son las cartas de Lebrero y Francisco Gandolfo, y ahí les comentaba un poco también mi interés. Cuando yo empecé a leer Lebrero a partir de las revistas de ciencia ficción argentinas, me encontré con la sorpresa a la hora, bueno, cuando avanzaba en la investigación y comenzaba a buscar material y demás, bueno, en principio de su relación con Elvio Gandolfo, que bueno, que también es uno de los grandes importadores de la ciencia ficción, uno de los primeros lectores de Philip Dick en El Río de la Plata, y con su padre, Francisco Gandolfo, que es un gran poeta, fue un gran poeta, rosarino, con el que Lebrero mantuvo una correspondencia fluida a lo largo de 20 años, ¿no? Y que compiló hace muy poco Osvaldo Aguirre y se publicó en 2015 en Rosario por una editorial que se llama Iván Rosado. Justamente Lebrero se pone en un lugar que es muy frecuente en el que es en el del consejero, incluso muchas veces detective parapsicólogo, y le aconseja a su amigo Francisco Gandolfo, porque le cuenta justamente, hay una tensión, ¿no? Justamente como el Lebrero, entre esta vida proletaria y las exigencias que tiene, ¿no? La vida de la producción que nos implica a todos el sistema en el que vivimos, y sondeo por medio de la poesía de otro tipo de realidad, de otro tipo de sensibilidad. Entonces, lo que le comenta Francisco en varias de las cartas es que él llega a la noche muy cansado y se pone a escribir poesía, y que al otro día tiene toda una serie de dolencias físicas y que vienen empeorando con el tiempo. Entonces, en una de las cartas, bueno, lo que le dice el Lebrero justamente es, lo que pasa, maestro, le dice, es que usted está de alguna manera estimulando su inconsciente, y como está estimulando su inconsciente a través de la literatura, por supuesto, por eso la literatura es peligrosa, es deseable pero muy peligrosa. Usted está estimulando su inconsciente, y como usted está estimulando su inconsciente que está demasiado empoderado, trata de librarse del cuerpo físico, entonces lo ataca. Y de ahí viene toda la serie, dice, el festival de sintomatología que tiene usted, la gastritis, bueno, el cansancio y demás. Y esta misma idea se puede pensar en relación con la misma obra de Lebrero, ¿no? Mira, cuando el manual, él lo tenía, esa edición súper agotada, y parte de la biblioteca de Lebrero, cuando lo conocí en Colonia en el año 90, era ejemplares fotocopiados, porque ya no los tenía. Y él me prestó el manual. Y yo recuerdo que es claramente un manual, porque es un texto descriptivo, explicativo. No hay relatos. Él explica fenómenos parapsicológicos y cómo se producen. Y yo me acuerdo que estaba de vacaciones en Balizas y trataba de ver si yo tenía algún poder, si me salía.
Pero después me di cuenta que podés algunas cosas como, si las tenés en la cabeza, como reconocerlas, ¿no? Como, me acuerdo de uno que es el poder de generar calor, el cuerpo que genera calor. Con Carla, Carla Berlota, ella es hija de Jorge, le contaba de tu presencia, veníamos hablando del buquebús y de cómo investigabas esto, y ella le fascinó porque tiene muy claro de ver a su padre en esos periodos, además con su mamá, cuando se vincularon, que eran muy jóvenes, estaban en todos este tipo de experiencias parapsicológicas y con un espíritu científico. No sé, Carla, si querés contarme algo de lo que me contaste a mí, que me parece que es mucho más interesante, de esta búsqueda científica. Hola. ¿Qué tal, Carla? Bien. Sí, en realidad él estaba muy impregnado con el tema de la parapsicología. Y esa historia de que experimentaba, ¿no? Con mi mamá experimentó la telepatía a distancia, también el hipnotismo y otros experimentos que hacía diariamente, ¿no? Yo creo que estaba muy enfocado, me gustó mucho todo lo que dijiste, es así realmente. Atrás de la literatura, como es una herramienta de la literatura, para ahondar en el inconsciente. Yo me acuerdo de chica siempre escuchar esto, ¿no? Del inconsciente, de todo lo que ahí está el verdadero. Él decía que estaba todo el conocimiento ahí, y nuestra guía personal estaba en el inconsciente. Y siempre estaba como instándome también a entrar en ese inconsciente y guiarme desde ahí, ¿no? Sí, mi madre estaba en Montevideo y él estaba en Piriápolis. Entonces mi madre le manda mensajes telepáticos y dice, al final le dice, ¿y qué va a llegar todo esto? Al otro día aparece temprano él diciendo, ¿por qué cortaste? ¿Por qué cortaste? había llegado todo perfecto, sí. Genial. Bueno, hay mucha gente que dice que es cierto que Lebrero, ¿no? Bueno, Jorge Berlota en este caso, ¿no? Se ríe, ¿no? De toda esta cuestión de la parapsicología, ¿no? Y se leyó mucho así, pero también yo creo que se lo toma con una seriedad terrible. Y todos estos relatos que tienen que ver, bueno, ya con la vida de él, ¿no? Me parece que son pruebas, ¿no? Suficiente. Bueno, viendo el tema me estoy acordando de un amigo de él, el parapsicólogo Torri, que era un gran amigo y que daba charlas de parapsicología. Bueno, mi padre me mandaba las charlas. Yo iba a las charlas con Torri, sí. Realmente el tema de la parapsicología estaba siempre presente, era como muy cotidiano. Parece una cuestión menor, pero que en realidad si uno revisa los textos de Lebrero hay interés por distintos paradigmas, ¿no? Uno de ellos, que no se entiende como tal, pero bueno, justamente es un problema, esa es la mística misma. La mística misma es un paradigma epistemológico muy olvidado a partir de la hegemonía racionalista, que el Lebrero tiene toda una importancia central y que al mismo tiempo, pero no desde un lugar, digamos, de descuido, sino desde un lugar de retomar una metodología de la mística que es muy interesante, ¿no? Esta idea de acercamiento al espíritu por medio de una vía negativa, suprimiendo el deseo, por ejemplo. Él en la novela geométrica dice, para tratar de acercarme a Beatriz, yo tengo que no quererlo, ¿no? Eso es propio de la mística, es una metodología que está muy bien diagramada, es un paradigma epistemológico. Lo que pasa es que a partir del siglo de las luces, del racionalismo y demás, se tiende a borrar, pero es un interés por el conocimiento, un conocimiento de un espíritu que es inasible, pero no deja de ser un problema de conocimiento. Pero que si uno revisa cuentos como por ejemplo Alice Springs, que está en ese texto maravilloso que es todo el tiempo, que es del 1983, ese texto aparece, por ejemplo, la referencia a un demonio de Maxwell. El demonio de Maxwell es una paradoja de la física que genera justamente un físico que se llama Maxwell, que lo que está pensando es cómo generar una máquina térmica perfecta que divida las moléculas frías de las calientes, las partículas frías de las calientes. Está pensando un problema de equilibrio termodinámico en el mismo sentido que está pensando cómo equilibra esos dos yo, Lebrero. El yo de la vida diaria que le pide justamente, que es el que le garantiza su subsistencia y su trabajo diario, y el yo espiritual por medio del cual sondea su inconsciente e intenta entrar en contacto con el espíritu. Entonces, ¿cómo equilibra esos dos yo?
hay cuentos en donde aparece ese problema pensado desde la termodinámica. ¿Cómo lo equilibro en el sentido más físico del término? ¿Cómo equilibro mi energía para que no se vaya ni para un lado extremo ni para el otro? ¿No? Es un problema de entropía, ¿no? De desgaste de la energía. Eso, ¿no? La verdad es que en la luminosa dice que hay días que tiene energía, si no recuerdo mal, me corrigen, centrípeta y a veces centrífuga. Claro. Que hay días que todas las relaciones se le disparan, que las citas no, la gente no acude o las llamadas no vienen, y hay días que todo se le acumulaba porque la energía circulaba de otro modo. Exacto. Eso también pasa. Y la gente lo llenaba de energía. Decía, después de dar el taller, yo me quedo contento, no sé por qué reniego antes, decía, ¿no? Lo interesante del hebrero es que lleva la ciencia o la física a un lugar absolutamente cotidiano para pensar problemas que tienen que ver con la identidad, con la subjetividad, con el realismo. Digamos, el problema de la ciencia justamente es un problema de realismo antes que cualquier otra cosa, ¿no? Y tiene que ver con pensar estas dos realidades, esta realidad cotidiana que no puedo desconocer porque tengo que sobrevivir, y esta otra realidad que a mí me interesa sobremanera, que es la del espíritu, pero que al mismo tiempo no tengo que dejar que me consuma, ¿no?